Hola, estamos continuando con la clase 5 de Consejería Bíblica. El título de esta clase es Rompiendo el ciclo. La pregunta inicial tendría que ser ¿rompiendo el ciclo de qué? ¿Verdad? Y podemos decir que son prácticas o hábitos, costumbres reiteradas que de alguna manera afectan la moral, comprometen nuestra integridad. Entonces, de eso estamos hablando, romper el ciclo de esas prácticas. No estamos hablando de pecados aislados, independientes, sino estamos hablando de conductas reiterativas, ¿no? Eso es hábitos, y los hábitos son difíciles de romper, de cambiar. Entonces, por eso es que el tema de hoy es rompiendo el ciclo de esas prácticas, de esos hábitos que comprometen, como decía, la moral y también nuestra integridad. Mucho se ha hablado en estos tiempos acerca de las adicciones, ¿no? Las adicciones es como que algo está como que es frecuente escucharlo. A diferentes cosas, como por ejemplo el juego, ahí están los ludópatas, al sexo, ahí están los fornicarios, los que le dan rienda suelta a su imaginación, con la pornografía, con promiscuidad, ¿verdad? Que están en una relación y otra. Están también el trabajo, gente que está permanentemente y vive en función al trabajo. Y uno diría, pero si el trabajo es algo bueno, sí, pero llega un momento en el que podría ser perjudicial, podría ser realmente una práctica que se convierte en el centro de la vida de uno y eso puede comprometer también la integridad. Estamos hablando de adictos al alcohol, por ejemplo, gente que vive consumiendo alcohol todos los días en abundancia, ¿no? Y que termina afectando sus vidas. Están los juegos de azar, está la comida, está diferentes hábitos realmente que pueden ser perjudiciales. Sin embargo, a pesar de que se menciona a estos temas como estas prácticas como adicciones, en realidad hay un cambio en la percepción de lo que era antes con lo que tenemos hoy respecto al tema de las adicciones. Más o menos en los años 60 se les llamaba a las adicciones enfermedades. Y realmente esto tenía dos consecuencias. Por un lado, una positiva, que la gente buscaba ayuda, al saber que estaba enferma, buscaba ayuda, ¿verdad? Pero por otro lado, y ese es el tema perjudicial, la parte negativa, es que no asumían sus responsabilidades. Es decir, decían, estoy enfermo, entonces no tiene nada que ver conmigo, no tengo responsabilidad en esto. Pero en realidad estábamos hablando de prácticas pecaminosas que no tienen que ver con una enfermedad, sino con hábitos que uno ha ido adquiriendo con el tiempo en base a licencias que uno puede haberse dado. Ahora, desde una perspectiva de Dios, desde las promesas de Dios, es importante tomar en cuenta que no encontramos, digamos, promesas generales donde uno diga que Dios está comprometiéndose a sanar a todo enfermo. Sabemos que la enfermedad, sea cual fuere, en realidad depende única y exclusivamente de la voluntad de Dios, de su soberanía. A veces usa médicos, tratamientos médicos, o a veces simplemente usa un milagro. Pero Dios es soberano, sana a quien quiere. Él sabe cómo y por qué y con qué propósitos lo hace o deja de hacerlo. Sin embargo, sí encontramos en la palabra de Dios reiterados pasajes que hablan, que tienen que ver con todos, en general con todos los creyentes, de promesas donde el Señor nos dice que podemos dejar la esclavitud del pecado. Es decir, que podemos empezar a vivir una vida en victoria. Eso sí es una promesa que podemos encontrar y tiene que ver con todos nosotros. Vamos a pasar a ver realmente un acercamiento a la problemática. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se inicia este hecho de entrar en un círculo, entrar en un ciclo en el que después es difícil romper, ¿verdad? Tenemos tres etapas, digamos que una primera que es la curiosidad, en la que algo me inquieta, algo me está haciendo sentir bien y digo, bueno, ¿por qué no probar? ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no tratar con esto? Total, voy a intentarlo, yo puedo manejar las circunstancias. Esa es la etapa de la curiosidad, en la que se despierta un deseo, en el que uno quiere realmente suplirlo de alguna manera. Luego viene una segunda etapa que es la racionalización, es decir, todo el mundo lo hace, esto es algo común, realmente no tiene nada de malo. Entonces, luego de la curiosidad pasa la racionalización. Y luego viene una tercera etapa, que es la de la euforia. La euforia es cuando realmente yo estoy tan gratificado, siento tanto placer por esto que estoy viviendo, que estoy experimentando,
que en verdad no quiero dejarlo. Todo tipo de adicción o de práctica reiterativa promete en un inicio agrado, placer, y esas prácticas hacen que esas sensaciones placenteras, gratificantes, se vayan grabando en nuestra mente. Y luego, cuando pasa el tiempo, esas conexiones que se han dado en nuestro cerebro van a pedirnos que se vuelva a repetir esa sensación gratificante o placentera. Entonces, por eso es que uno termina buscando nuevamente satisfacer esa necesidad, ¿verdad? La euforia es no quiero dejarlo, esto me da placer, me da alegría, ¿por qué tendría que dejarlo? Entonces, son 3 etapas: la curiosidad, la racionalización del pecado y luego la euforia. Esa es la etapa más difícil, porque como ya me involucré, ya me vinculé a algún tipo de práctica y es placentera, entonces yo ya no quiero dejar de vivirla o experimentarla. ¿Cuáles son los pasos que siguen las personas hacia estas conductas que pueden ser reiterantes, ¿verdad? Prácticas pecaminosas que pueden ser reiterativas y donde es difícil renunciar a ellas o dejarlas. Lo vemos en Romanos 1, capítulo 1 de Romanos. Vamos a ver un primer punto que tiene que ver con un intercambio de dioses. Es decir, nosotros hemos nacido, Dios nos ha creado con una inclinación a la adoración. Si no le adoremos a Él, vamos a adorar cualquier otra cosa o cualquier persona, cualquier cosa que podamos tener nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero siempre vamos a buscar adorar a algo o a alguien. Y Romanos 1:23 nos dice que hay un intercambio de dioses. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En verdad no se puede vivir sin un Dios. Si no es el Dios verdadero al que vamos a servir y adorar, entonces va a ser cualquier otro Dios, que puede ser la lujuria, puede ser el deseo, puede ser la idolatría o el egocentrismo, es decir, vivir enfocado en uno mismo. Ahora, hay 2 aspectos que sí es importante que tomemos en cuenta, que de alguna manera el enemigo, Satanás, utiliza de una manera mucho más frecuente para llevarnos a tener estas prácticas reiterativas y llevar a este ciclo que es difícil de romper. Y justamente son 2 tipos de prácticas que tienen que ver con una demanda de parte de Dios de decir huye, huye. Hay dos principales. Uno es la idolatría, y eso se encuentra en Primera de Corintios 10:14, que dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Está hablando de, no hay forma de salir de la idolatría, de dejar de amar, de adorar, de darle primer lugar a algo o a alguien, si es que nosotros realmente no huimos. Es decir, tenemos que tomar medidas y decisiones. Y un segundo aspecto que también habla de huir es la fornicación. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo 2:22, que dice: huye también de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero ahí habla claramente de huir. Y hay otro versículo que está en 1 de Corintios 6:18, que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Una vez más, vemos que hay dos prácticas de las cuales el Señor nos dice que huyamos. Una es la idolatría y la otra es la fornicación. Todo lo que tiene que ver con estas prácticas vinculadas a deseos que están llevados de una manera ilícita, prácticas ilícitas. ¿Okay? Ahora, esto es un primer punto. Otro punto con el que se inicia el ciclo es porque hay un intercambio de la verdad por la mentira. Hay un intercambio de la verdad por la mentira. Lo que dice Romanos 1:25 es: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Estamos hablando de la verdad de Dios, no estamos hablando de cualquier verdad, la que la gente proclama cada uno hoy su propia verdad, pero estamos hablando de que hay un intercambio de la verdad absoluta que está en la palabra de Dios
por la mentira. La mentira es lo que nosotros ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿verdad? La mentira es algo que yo empiezo creyendo, tomando una idea, ¿verdad? Algo que escucho, algo que puede ser una conversación, puede ser una película, puede ser libros, lectura que yo tiendo a consumir, etcétera. Luego esa idea se convierte en una creencia al meditarla permanentemente y luego se convierte en una práctica. Es decir, nosotros somos producto de lo que realmente creemos. Y esas creencias pueden ser verdad o pueden ser mentira. En este caso, cuando hablamos de que hay un intercambio entre la verdad de Dios y la mentira, estamos hablando de creencias que son incorrectas, que están desdiciendo de alguna manera la verdad de Dios. Y debemos tener en cuenta que aquellas personas que están en prácticas recurrentes, prácticas pecaminosas recurrentes, tienden realmente a mentir y a mentir con cinismo. Hay una tendencia a la mentira. Luego tenemos un tercer punto, que es tratar de suplir necesidades legítimas, pero de maneras ilegítimas y que terminan siendo destructivas. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Es decir, hay deseos que son totalmente lícitos, que son realmente puestos por Dios. Pero el tema no son los deseos en sí mismos, sino cómo los suplimos. Y muchas veces podríamos optar por hacerlo de una manera impropia o ilícita. Y entonces allí estamos hablando de suplir necesidades legítimas con prácticas que son ilegítimas. Ahora, las prácticas pecaminosas tienden a alimentarse. Cada vez hay un deseo por algo más profundo, más intenso, más grande, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso de todos los adictos que van consumiendo algo al principio que puede ser poco y después necesitan más y más y más. Por ejemplo, un ludópata que empieza yendo al casino de repente invirtiendo solo 50 soles. No dice, bueno, esto no es nada más que 50 soles. Y luego empieza a invertir su sueldo. Luego empieza a buscar préstamos para seguir invirtiendo dinero en el casino y así cada vez más y más y más y más. Esto ocurre con los ludópatas, ocurre con los fumadores que empiezan fumando de manera social, de pronto ya son 3 al día, de pronto una cajetilla, de pronto 2, de pronto 3 y de pronto es un cigarrillo tras otro, porque el cuerpo va pidiendo más y más y más intensidad y frecuencia. Lo mismo pasa con las personas que tienen relaciones sexuales ilícitas. Pueden empezar con una relación furtiva y luego empiezan en una relación, de repente pueden convertir su vida, se puede convertir en una vida promiscua, es decir, ya no importa si están con 1, con 2, con 3 personas, inclusive en forma simultánea. De eso estamos hablando, que estas prácticas pecaminosas siempre están pidiendo más y más y más. Ahora, es importante también señalar que de estas prácticas se van a generar otro tipo de pecados que vienen como consecuencias de esas primeras, como lo dice Romanos 1, 29 al 32, que dice lo siguiente: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estamos hablando de personas que están totalmente conscientes de las consecuencias, sin embargo, deciden voluntaria e intencionalmente seguir practicándolas. Y no solamente ellos, sino que también se complacen, dice la palabra de Dios, con otros que tienen las mismas prácticas. Se alimentan mutuamente, ¿no? de esos deseos, de esas prácticas. Ahora, desde una perspectiva bíblica, en realidad vamos a ver que la definición de adicción no es nada más que la naturaleza humana cuando se le permite seguir sus propios deseos sin restricciones. Es la naturaleza humana que
tenemos todos que tiende al mal, es sin restricciones. Les damos libertad para seguir y suplir de alguna u otra manera todos los deseos, pero sin restricciones, sin límites. Eso es lo que podemos decir que es una adicción desde el punto de vista bíblico. Entonces hay un desenfreno, ¿verdad?, de cualquier tipo de conducta que puede ser pecaminosa sin ningún tipo de límite, ningún tipo de restricción. Ahora, en la vida de los adictos hay momentos, o sea, aquellos que tienen prácticas recurrentes pecaminosas, hay momentos como de lucidez, como que dicen, ya no quiero más esto, o sea, ya quiero salir de esto, no quiero seguir viviendo de esta manera. Y uno podría pensar que es el momento de aplicar la consejería bíblica con ellos porque están justo deseando salir, romper ese ciclo, ¿verdad? Sin embargo, debemos tener en cuenta que pueden ser simplemente momentos de remordimiento y hay que tratar de pedir discernimiento a Dios en ese sentido para saber si realmente hay un arrepentimiento y un deseo de cambio genuino o simplemente es un dolor por lo que uno está haciendo y que puede ser simplemente un remordimiento pasajero. Vamos a poner un ejemplo. Si alguna persona que tiene prácticas, que es una persona promiscua y tiene una vida sexual activa con diferentes personas, en un momento puede decir, uy, ¿y si de pronto me contagio, si me da SIDA? Entonces como que tiene un poco de temor por este tema, ¿verdad? Pero luego va a pasar y va a continuar en sus mismas prácticas. O de repente alguien que tiene temor de ser descubierto, de repente en una relación de adulterio, tiene temor de ser descubierto por la esposa, por algún familiar, y por un momento también hay como un deseo de dejarlo, pero pronto vuelven a caer en lo mismo. Entonces aquí sí hay que hacer una diferenciación entre lo que es el remordimiento, un dolor pasajero, una incomodidad, un fastidio, de lo que es realmente el arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son algunas cadenas que podrían estar, digamos, atando a estas personas que pueden vivir estas prácticas y estos hábitos pecaminosos? ¿Cuáles son? La culpa y la vergüenza es uno de ellos. La culpa y la vergüenza. Porque saben que están vulnerando su conciencia, ¿verdad? Saben que están violando las normas de Dios. Ustedes me podrían decir, esto es para el caso de los creyentes. No, es para creyentes o no creyentes. Porque el Señor nos ha hecho de una manera en la que podemos contar con una conciencia que nos permite darnos cuenta cuando estamos actuando bien o estamos actuando mal. De esta manera vemos, por ejemplo, algunas personas que sin ser creyentes tienen una conducta bastante proba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su conciencia les dice lo que está mal y deciden actuar en función a lo que está bien, sin ser creyentes. Y también vemos creyentes que, conociendo las normas de Dios, deciden vivir de una manera contraria en forma voluntaria. Entonces tenemos los dos casos y no hay ninguna excusa porque la palabra de Dios dice claramente en Romanos 2, del 14 al 15, lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, nadie tiene excusa. Si no tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, tenemos la conciencia que nos hace darnos cuenta cuando estamos actuando bien o cuando estamos actuando mal. Entonces, esa culpa y vergüenza que uno puede experimentar estando en ese ciclo, que es difícil de romper, puede ser a causa justamente de esa conciencia que nos está hablando, ¿no?, frente a estas conductas que son inadecuadas. La conciencia es una especie de árbitro moral interno, ¿no?, que es como una campana que nos permite darnos cuenta cuando estamos actuando bien o mal. Otro punto que me gustaría que veamos, que puede ser también una especie de ligadura en este ciclo, es la euforia. Y como decíamos, que las experiencias que tienen que ver con estas prácticas van a generar una sensación de placer.
Y cuando el cuerpo es el que está involucrado, es cuando se trata realmente de un placer sin el cual uno siente que no puede vivir. Esa es la sensación que experimentan las personas que están involucrados en ciertas prácticas pecaminosas. En algún momento les dice, pero déjalo, te está haciendo daño, te está haciendo, mira todo lo que está causando, todas las consecuencias que está generando. Y la persona dice, no lo puedo dejar, no lo quiero dejar. ¿Por qué? Porque hay esta sensación justamente de placer que no quieren, de la cual no quieren prescindir. Proverbios 15:21 dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La necedad es alegría al falto de entendimiento. El que está en este ciclo llega un momento en que está cegado, ¿verdad? Y no puede darse cuenta. Entonces está disfrutando de esa alegría, de ese placer, pero en realidad lo que está viviendo son conductas que están ligadas con la necedad, ¿no? Saben que justo alguien me comentó acerca de una persona que estaba, digamos, había dedicado mucho tiempo a lo que eran las apuestas y todo lo que eran estos temas de la ludopatía, ¿no? Era un ludópata. Y llegó un momento en el que este hombre casado eh, hizo algo que su esposa quedó realmente devastada y tremendamente decepcionada, porque un día dice ella que estaba en casa cuando tocaron la puerta y era un hombre que ella nunca había visto en su vida. Y él le dijo, bueno, déjame decirte que estoy aquí porque tu esposo me ha enviado, vengo para tener intimidad contigo porque tu esposo te ha alquilado a mí por dinero. Entonces, realmente fue algo tan duro para ella, pero esto ocurre, porque llega un momento en el que la euforia es tan grande que uno solamente quiere satisfacer esas necesidades a cualquier precio y a cualquier costo, inclusive atentando contra la integridad de su propia esposa, como fue en este caso. Pero también hay otro punto, que es el miedo al rechazo y a la soledad. Es difícil lidiar realmente cuando uno está viviendo en estas prácticas. Lo que normalmente tiene es rechazo de la familia, rechazo de diferentes personas. También ocurre rechazo en la iglesia, ¿no? Cuando viene alguien que está tratando de volver de un ciclo que le ha sido difícil romper, que le sigue siendo difícil romper, muchas veces en lugar de vérsele a esas personas con misericordia, porque es la manera en la que Dios nos mira a nosotros, cuando nosotros pecamos y le fallamos en forma constante, ¿verdad? El Señor nos sigue mirando con esos ojos de misericordia y nos perdona una y otra vez. Y nosotros muchas veces tomamos una actitud de superioridad, ¿no? Cuando vemos a alguien que está pasando por esas luchas y lo que está experimentando realmente es rechazo. Entonces, esa es una de las cosas que también es como que no puedo salir de esto, estoy solo, no hay nadie que me ayude, nadie me mira. Y no es por justificar sus acciones, sino es porque es tan difícil salir de este ciclo solos. Es importante saber que si tú quieres ayudar a alguien en la consejería bíblica, debes estar dispuesto a apoyar y a tener justamente ese tiempo para poder compartir y sostener a esas personas que están tratando de salir de ese ciclo que no es fácil dejar. Entonces, uno de los temas es el rechazo y la soledad. Saben que lo que los lleva a dar un paso atrás y a retraerse de alguna manera es porque ven que las personas que están en la iglesia muchas veces son personas que al parecer andan en victoria y no tienen ningún tipo de problema significativo. Entonces, al final se sienten como que son los únicos que andan en este proceso, ¿verdad? De querer salir y tener victoria sobre algunas prácticas pecaminosas. Yo no quiero decir con esto que debamos ser permisivos con el pecado de ninguna manera. Quiero dejarlo sumamente claro. No quiero decir eso de ninguna manera, ¿verdad? Sino hablo realmente de esa motivación incorrecta de discriminar al que está bien espiritualmente y al que no está bien espiritualmente. Y podría ser realmente algo que nos lleve a mostrarnos, a juzgar y a criticar sobre alguien que está necesitando ayuda. De eso estoy hablando. De alguien que está necesitando ayuda y que lo que menos necesita es que se le rechace, que se le discrimine, sino que está buscando realmente que alguien lo acompañe en este proceso. De eso estoy hablando.
Vamos a ver el abordaje bíblico y las soluciones. Un punto es rendir la vida por completo al Señor. Es rendir la vida por completo al Señor. Pero antes deberíamos hacer una pregunta. Cuando viene la persona a consejería y dice, sabes que ya no quiero saber más de esta vida que tengo, o sea, estoy harto de seguir viviendo de esta misma manera. La pregunta que tenemos que hacer de todas maneras, de forma indefectible, es ¿por qué? ¿Realmente quieres un cambio en tu vida? ¿Por qué? Si hasta ahora has vivido de la misma manera, ¿por qué debo creer que hoy realmente quieres un cambio? Porque podría, otra vez, volvemos al punto anterior, podría ser alguien que está tratando de acallar de alguna manera su conciencia y no necesariamente está buscando un cambio radical, significativo y que sea permanente. Entonces tenemos que hacer algunas preguntas, ¿verdad? ¿Realmente quieres el cambio en tu vida? Otra pregunta que podemos hacer es, ¿quieres que tu vida sea diferente? Y esta es importantísima. ¿Estás dispuesta a hacerle frente a tu pecado hasta que pierda poder sobre ti, cueste lo que cueste? Ese es un punto importante, porque salir del ciclo no va a ser fácil, va a ser doloroso, va a ser difícil. Y ese es el costo que hay que pagar si es que uno desea realmente cambiar de vida y romper ese ciclo. Entonces, tiene que estar segura la persona de que va a vivir el costo para lograr ese cambio que está anhelando. Muy bien, entonces habíamos dicho que el primer punto es rendir la vida por completo al Señor, rendir la vida por completo al Señor. Y aquí tenemos un versículo que vale la pena que lo veamos juntos. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 es clave. Y esto erais, tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En este texto encontramos que la única esperanza garantizada para romper el ciclo es realmente ser purificados por el Señor y ser libres de esas ataduras, ser libres de esta esclavitud. Solamente cuando nosotros permitimos que el Señor nos lave, nos santifique y nos justifique, es que podemos nosotros romper ese ciclo, ¿verdad? La palabra lavados, aquí son 3 acciones que ejerce el Señor. La palabra lavado significa lavar o quitar algo completamente. La palabra santificado significa separados para un propósito especial. El Señor nos limpia y nos separa. Y la palabra justificados es que nos considera inocentes a través de Cristo, a través de la obra de Cristo. Esas 3 cosas en las que hace el Señor cuando nosotros realmente nos arrepentimos. No importa cuántas veces le hayamos fallado, no importa cuántas veces hayamos caído en lo mismo. Y volver al Señor y querer romper ese ciclo pecaminoso no significa que a partir de ese momento uno va a vivir en plena victoria. Significa que van a haber luchas, significa que probablemente van a haber algunas caídas, pero en este proceso van a ir obteniendo cada vez más victoria. Llegará un momento en el que esa práctica dejará de ser parte de su vida. De eso estamos hablando, ¿verdad? Entonces, Dios siempre va a estar allí para perdonarnos, siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento. Y habíamos dicho que el arrepentimiento tiene 3 componentes, desde el punto de vista griego de la palabra original. Tiene que ver con un cambio de mente, tiene que ver con un deseo de restitución en caso de que sea posible hacerlo, y tiene que ver con un aborrecimiento del pecado, es decir, no quiero más esto, no quiero más seguir viviendo en estas prácticas. Y es que la adicción o las prácticas pecaminosas es una batalla constante entre 2 dioses. Está el deseo de satisfacer nuestra carne y está el deseo de agradar a Dios. Esa es la lucha permanentemente, donde se da en nuestra mente. Allí tenemos que enfrentar y ganar esa victoria. Sin embargo, vemos que el Señor nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces sí podemos realmente tener victoria y llegar a tener esa libertad de estas prácticas pecaminosas.
Pero para hacerlo tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios, tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. Porque dice que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y está hablando de la verdad de su palabra, de eso está hablando en este texto. Ahora, nosotros tenemos que hacer algo. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra para salir del ciclo. Uno es confesar pecados y el arrepentimiento, que es lo que acabo de explicarles en qué consiste. Significa que yo rindo mi vida una vez más y le entrego el control absoluto al Señor. Le digo, cuando yo digo que le doy el control absoluto al Señor, entonces digo, tú eres el amo, tú eres mi propietario, tú mandas. Y yo simplemente me voy a sujetar y voy a someterme a lo que tú digas, ¿verdad? Ahora, es importante que la persona que está viviendo este ciclo confiese y se arrepienta. ¿Por qué? Porque debe reconocer que lo que está viviendo es única y exclusivamente consecuencia de las decisiones que esa misma persona ha tomado. Nadie le ha obligado a tomar esas decisiones. Han sido personales, han sido totalmente voluntarias e intencionales. Entonces, por eso es que tiene que haber un arrepentimiento, porque uno tiene que reconocer delante de Dios que ha vivido tomando decisiones de espaldas a Dios y que ahora está viviendo las consecuencias de esto. Y algo que alguien me comentó, pero Katy, también podría darse que hay una herencia de pecado de generación en generación, ¿no? Y entonces los hijos y los nietos van a pagar los pecados de los padres, de los abuelos. Pero en verdad yo quisiera dejar esto en claro, la palabra de Dios dice exactamente lo contrario, que cada uno es responsable por sus propios actos. Y me gustaría que veamos juntos Ezequiel 18, 1, 4 y el versículo 20 que dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y para dejarlo súper claro, en el versículo 20 de Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, Dios está diciendo que cada uno va a ser responsable de sus propios hechos y acciones. Es así como vamos a rendir un día cuentas delante de Dios. No, yo no voy a poder justificarme y decir, bueno, es que mi papá, mi mamá, porque finalmente las decisiones las he tomado yo. Y eso es algo que tenemos que tener sumamente claro. Cada quien va a rendir cuentas sobre sus propias decisiones. Hay otro punto que es importante y que tiene que ver con el aprender a andar en el Espíritu. Aprender a andar en el Espíritu. Gálatas 5, 16, 17 dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando nos convertimos al Señor, hay una nueva vida que el Señor nos da, ¿verdad? Hay un nuevo deseo de querer agradarle a Él, porque nuestro amor a Él, nuestra gratitud a Él hace que nosotros querramos realmente obedecerle. Y es en ese preciso momento donde se da esta batalla entre nuestra naturaleza pecaminosa y entre lo que el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro corazón anhela. Entonces esa lucha se va a dar, y cuando termina esa lucha realmente no va a terminar nunca. Será hasta que el Señor nos lleve a su presencia o hasta que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Porque la naturaleza pecaminosa que tenemos está presente, no ha dejado de existir. Entonces esa lucha va a ser permanente. ¿Cuándo es que uno tiene la victoria? Depende de qué estamos alimentando más. Si estamos alimentando más los deseos de nuestra carne, satisfaciendo más los deseos de nuestra carne, o si estamos buscando realmente agradar a Dios, satisfacer lo que dice el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, esa es la lucha permanente, y aquí tiene que ver con cuánto estoy dispuesto a aprender a vivir bajo el control del Espíritu Santo para romper este ciclo que me tiene esclavizado.
¿Hasta qué punto? Hay otro texto que está en Pedro, 1 de Pedro 2:11, que dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto grafica lo que les estoy diciendo, que los deseos están batallando permanentemente contra nuestra alma, contra nuestros deseos de agradar a Dios. Ahora, quiero que veamos algo que es importante, que está en Proverbios 8:13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor a Dios es aborrecer el mal. Y saben que tenemos que aprender a tener un hábito nuevo en nuestras vidas que tiene que ver básicamente con morir a nosotros mismos y renunciar cada día al pecado. Eso tiene que ser todos los días de nuestra vida. Y es una forma en la que nosotros realmente podemos romper el ciclo. Quiero que pasemos a ver 3 aspectos que tienen que ver justamente con la forma bíblica en la que podemos romper este ciclo, estas prácticas. 1 tiene que ver con algo que creer. ¿Qué es lo que tenemos que creer? La filiación, el ser hijos de Dios, es más poderoso que la esclavitud. El ser hijo de Dios es más poderoso que la esclavitud del pecado. Y podemos verlo en Juan 8:34, que dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La palabra hace tiene que ver con alguien que está practicando, que está actuando en forma constante, viviendo en el pecado constantemente. Dice: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Es decir, el pecado tiene control sobre esa persona. De eso está diciendo. La esclavitud tiene que ver con que el pecado controla la vida de esa persona. Si hay algunos creyentes que todavía pueden estar viviendo de alguna manera en esa esclavitud, es porque están creyendo la mentira de que no hay esperanza y que no se puede lidiar con esa esclavitud. Sin embargo, tenemos en la palabra de Dios que el Señor vino para hacernos libres del pecado, ¿verdad? Del control, del dominio del pecado. Ahora, como hijos de Dios tenemos recursos. Ese es el tema que tiene que ver con cómo romper el ciclo. Recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos salir de estas prácticas y dejar la esclavitud. Una de ellas es permanecer en la palabra de Dios. Juan 8:31 al 32 dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy a leerlo nuevamente. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra permanecer significa, si tú continúas, si sigues, si te mantienes y si te sometes a la palabra de Dios, entonces vamos a ser realmente discípulos del Señor Jesús y vamos a conocer la verdad, es decir, vamos a entenderla profundamente, y esto nos va a dar libertad. El conocer la verdad va a ir cambiando nuestra mente, va a ir renovando nuestra mente, va a ir cambiando nuestra forma de pensar, y esto va a hacer que realmente nosotros podamos ir dejando algunos pensamientos que batallan en nuestra mente y renovándolos con lo que Dios desea a través de su palabra, los principios de su palabra, ¿verdad? Ahora, es importante que estemos muy claros que Satanás trabaja en nuestra mente en forma permanente, y por eso es que la renovación de nuestra mente es indispensable, porque Satanás está trabajando permanentemente a este nivel de nuestros pensamientos. Fíjense que hay un versículo que está en 2 de Corintios 11:3 que dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como el enemigo engañó a Eva
dice que también con su astucia puede engañarnos a nosotros y haciendo que nuestros sentidos se vean realmente corrompidos, pervertidos, degradados, de tal manera que empecemos a dejar de lado nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor. Ese es el objetivo del enemigo, separarnos, aislarnos de lo que es nuestra comunión y nuestra relación personal con Dios. Allí es donde Él tiene victoria, porque cuando nos somete a ciertas prácticas pecaminosas y nos esclaviza, es lo más difícil es querer tener comunión con Dios. No se puede porque uno está permanentemente con esa sensación de suciedad, de vileza, y eso hace que uno más bien no quiera, rechace las cosas de Dios. Por eso es importante que tengamos en cuenta que esa astucia, esa destreza que tiene el enemigo al tratar con nuestros pensamientos, de alguna manera nos van a extraviar. Y nos extravían justamente de la verdad, nos alejan del Señor. Efesios 6:11 es otro versículo que me gustaría que leamos. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra sus artimañas, contra esos pruebas que Él pone a propósito para que podamos caer. Y no solamente una vez, sino tener esas prácticas. Debemos recordar que el Señor es poderoso para cambiar nuestras vidas. Recuerden que Satanás es una criatura más de Dios. No es, digamos, lo opuesto al Señor, porque Satanás es un ángel caído, es parte de la creación de Dios. Dios le otorga poder, pero poder limitado. Entonces eso tiene que ser una esperanza para nosotros, tiene que darnos realmente la convicción, la certeza de que nada va a ser más grande ni más poderoso que nuestro Dios. Por eso es que podemos tener esa certeza de que el Señor puede ayudarnos a salir de este ciclo en el que podemos estar envueltos con una u otra práctica pecaminosa. Es interesante ver que el Señor está siempre hablándonos acerca de nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque allí es donde se da justamente esa batalla. Entonces, voy a nombrarles algunos versículos de manera rápida y solamente algunas referencias que tienen que ver directamente con justamente la mente. Tenemos Mateo 22:37 que dice, amarás al Señor con toda tu mente. Romanos 12:2 dice, renovarse en nuestro entendimiento, renovarnos en nuestro entendimiento. Primera de Corintios 10:5 dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. Primera de Pedro 4:8 dice, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta? Se habla de pensamiento, de entendimiento, se habla de la mente. Y hay muchos pasajes que están referidos a justamente este campo, donde es el campo de Satanás, donde él actúa justamente para ayudarnos o hacernos ceder a la tentación permanentemente y mantenernos esclavos a esas prácticas pecaminosas. La mente se renueva a través de la palabra de Dios. Por eso que permanecer en la palabra de Dios es indispensable. No es algo con lo que podemos nosotros decir, ok, voy a hacerlo una vez por semana. Tenemos que hacerlo de forma frecuente, diaria, para que podamos ir desplazando pensamientos equivocados, mentiras que el diablo puede haber puesto allí con la verdad de la palabra de Dios. Otra arma que tenemos espiritual y que es igual de poderosa es la oración. La oración. Vemos aquí que cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, estaba a punto de ir a la cruz, le pidió a 2 de sus discípulos que lo acompañaran y Él les dijo esto en Mateo 28:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque el Señor sabe de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad humana. Es que nos pide que estemos alertas, que estemos orando permanentemente. Porque es una forma de protegernos, de cuidarnos en nuestra vida espiritual y también va a repercutir en nuestra moral finalmente, en las decisiones que tomemos. Y el Señor nos pide que insistamos en oración. Fíjense lo que dice Lucas 11:5 al 10. Encontramos, aunque vamos a leer el versículo 8, que dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad,
Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es la parábola de un hombre que tenía un amigo, llega otro amigo a la casa y no tiene nada que invitarle, va y le toca la puerta y le dice, oye, dame pan, dame algo para invitarle a mi amigo que ha venido, y dice, no, lo siento, estoy durmiendo, mi casa, ya están mis niños en la cama, no tengo nada para darte. Y ahí viene el texto donde dice el Señor, pero por su importunidad, es alguien que insiste, 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 insiste. Esa persona, por su importunidad, dice que finalmente logrará tener lo que necesita. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos viviendo en unas prácticas. La oración tiene que ser parte de nuestro estilo de vida, no solamente un rito en el que tomamos un tiempo en el día para orar, sino que tiene que ser una práctica, tiene que ser un hábito, algo que nos refresque cada día. Tenemos otro pasaje que está en Lucas 18, 1 al 5. Yo les pido que ustedes lo revisen, por favor, en sus Biblias, que tiene que ver más o menos con esta misma idea de no desmayar en oración, sino de persistir, de permanecer en oración. Pero no solamente hay algo que creer, sino hay algo que hacer. Y ese es el segundo punto que tiene que ver con el hecho de romper este ciclo. Algo que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Romper los puentes que nos conducen al mismo pecado. Hay que romper los puentes que nos conducen al mismo pecado. Mateo 5, 27, 29 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que el Señor quería decir aquí? Que hay que separarnos en forma drástica y radical de todo lo que signifique volver a caer o incurrir en el mismo pecado. De eso está diciendo. Obviamente no es literal sacarnos algún miembro del cuerpo, sino está diciendo que hay que tomar decisiones y decisiones drásticas. Es mejor, dice el Señor, entrar sin un miembro al reino de los cielos que ir al infierno, ¿verdad? Ahora, tomar decisiones drásticas va a causar dolor de todas maneras. No va a ser fácil y eso tenemos que tenerlo claro para nosotros poder enseñarlo también a nuestras personas, a las personas que vienen buscando consejería. Entonces no va a ser fácil, pero sí es importante, es indispensable quemar los puentes que nos conducen directamente al mismo pecado. ¿Qué significa? Va a significar de repente cambiar de trabajo, va a significar de repente dejar amistades, asistir a los mismos lugares donde uno iba, frecuentaba, ¿verdad? Decisiones radicales que nos permitan realmente dar un giro a nuestra vida y empezar una nueva etapa en nuestra vida. Eso significa tomar decisiones radicales. Ahora, hay algo importante también, y es un tercer punto. Hay algo, no solamente es algo que creer, algo que hacer, sino hay algo que compartir. Y aquí estamos todos involucrados, sobre todo si tú tienes ese deseo de ayudar a otras personas en la consejería bíblica. Esto es principalmente para nosotros, porque es algo que compartir. Se necesita rendir cuentas a un creyente maduro, es decir, alguien que está viviendo durante mucho tiempo en hábitos pecaminosos, necesita tener a alguien a su lado para rendirle cuentas. Pero no como alguien que es superior y, bueno, te voy a contar todo exactamente cómo lo hice, porque yo sé que tú tienes que escuchar esto. No. El rendir cuentas es saber, mira, estoy haciendo esto, aquello, estoy caminando de esta manera conforme a lo que hemos venido hablando en estas sesiones de consejería. Eso es rendir cuentas, es ir contando realmente cómo van los avances en el Señor. Y si en algún momento hay algún tipo de caída también, porque es el momento en el que el consejero realmente puede sostenerle, puede orar con él, puede compartir la palabra con él, puede ayudarle a saber que esto es parte del proceso, pero que no debe desanimarse ni desalentarse si es que en algún momento tuvo una caída, sino que va a llegar el momento en el que ya no ceda más a esa tentación, si es que se mantiene realmente en esa práctica de permanecer en la palabra de Dios, estar en oración como un estilo de vida. Entonces hay algo que compartir y es justamente acompañar a estas personas que están necesitando ayuda y apoyo. Mateo 9, del 9 al 13 dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme.
Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué significa? Significa que debemos tener un corazón compasivo como el que el Señor tuvo con esas personas a las que otros llamaban pecadores. Y realmente nosotros no somos muy diferentes de aquellos que están viviendo estos ciclos de prácticas pecaminosas. Somos pecadores también, redimidos, y también vivimos luchas, y también el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Por eso es que podemos entender la condición de otro. Por eso es que podemos ayudar a otros. Por eso es que podemos estar disponibles para otros, porque conocemos bien la forma en que el Señor sigue trabajando con nosotros. Y probablemente el Señor ya nos ha librado de algunos hábitos o algunas prácticas en el pasado, y nosotros ahora tenemos la oportunidad de ayudar a otros. Eso es lo que tiene que ver con esta clase, ¿verdad? Y quiero que debemos considerar que estamos llamados a buscar y cuidar de los que se han extraviado. Si alguien viene buscando ayuda, estemos dispuestos a hacerlo. Esa es parte de nuestra labor como cuerpo de Cristo. Y hasta aquí terminamos la clase 5 de Consejería Bíblica. Nos vemos en la siguiente clase, que tiene que ver la clase 6 con Caminando en la Luz.